Bueno, entonces para el método de rungecuta voy a copiar de lo del método de Euler la primera parte, que eran las condiciones iniciales, el tiempo final y el tamaño de paso. Hasta ahí. Vamos a copiar esto. Muy bien, entonces. Bueno, para este caso voy a utilizar el método de rungecuta de cuarto orden que está incorporado en MATLAB, y ese está incorporado con la función O de 45. Entonces vamos a mirar en MATLAB cómo funciona O de 45. Entonces le damos la ayuda. Entonces aquí nos aparece la indicación. Entonces yo puedo aplicar el O de 45 de dos formas. Bueno, la forma general es, aplico O de 45 y esto sería lo que debo escribir. Entonces, ¿qué son estos? Este O de fun es la ecuación diferencial que tengo. Este T span es el tiempo, de tiempo inicial al tiempo final. Este Y0 son las condiciones iniciales para las variables dependientes, en este caso Y0. Y este options es si ustedes quieren tener quieren configurar, por ejemplo, lo del error, el error en la aproximación. Bueno, por el momento ese option no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meter nosotros? Esta parte, en el O de 45, la ecuación diferencial, el tiempo, el intervalo de tiempo y la condición inicial. ¿Listo? ¿Y qué es lo que él nos va a retornar? El vector de tiempo y el vector de Y. Eso es lo que nos retorna. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo aplico esto, él ya me da quién es el tamaño de paso. Yo no puedo configurar el tamaño de paso. Pero también hay una forma para dejarlo libre, para poder el usuario configurar el tamaño de paso. Y no es utilizar la variable de salida como un vectortout, yout, sino que tomarlo como una solución, es decir, en este caso. Entonces, cuando yo coloco aquí como solución, entonces acá le doy solución y después esa solución ya la evalúo en T, en el vector T, que el T lo construyo yo. Yo lo construyo como un vector con tamaño de paso H, como lo hicimos en el método de Euler. ¿Sí? Entonces vamos a tomar mejor esta opción, ¿no? Para lo que nosotros necesitamos, vamos a tomar esta opción. Entonces, voy a copiar esto en el código que tenemos. Voy a copiarla por acá abajo. Eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, ya tenemos aquí, vamos configurando lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La condición inicial ya la tenemos, ¿no? Que es Y0, que está en la línea 13. El tiempo final también lo tenemos, está en la línea 6, es TF. Y el tiempo inicial también lo tenemos, está en la línea 4, T0. Nos falta la ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial la vamos a hacer como una función en MATLAB, para después llamarla. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a crear un nuevo script y aquí voy a hacer la nueva función. Entonces inicio function y voy a crear la ecuación diferencial. La voy a llamar de y de t, que es y'. ¿Sí? No coloco y' porque recuerden que la prima representa transpuesta en MATLAB. Entonces por eso no coloco y', coloco de y de t. Entonces, ¿quién es de y de t? Pues es la función evaluada en t, y. ¿Sí? Ahora voy a definir quién es f. Entonces ahora, miren, aquí recuerden que en una función este es el nombre de la función. De esa forma debo guardar el script, con ese nombre lo debo escribir, f. O si ustedes quieren le pueden cambiar a nombre, ¿sí? O sea, ese es un nombre, pero en este caso yo lo voy a llamar f. ¿Y qué debo colocar en la ecuación diferencial? Primero la variable independiente y debo definir acá la variable dependiente. Y finalizo línea. Ahora, ¿cómo escribo la ecuación? Pues entonces tengo que definir quién es de y de t.
¿Quién es de y de t en nuestro caso? 0.3 multiplicado por y. Y listo. Y esa es la ecuación diferencial. O sea, ustedes definen de y de t como una función y luego esa función la escriben acá quién es. ¿Listo? Esa es la forma de cómo colocar una ecuación diferencial. Entonces, este archivo lo voy a guardar. Entonces lo guardo, tienen que guardarlo en la misma carpeta para que funcione. Entonces lo guardamos. ¿Y cómo lo guardo? Tal como me lo deja acá. f.m. Le doy guardar. También se lo puede hacer en el mismo script. Pero para hacerlo en el mismo script, desde el inicio deben definirla esta como una función. ¿No? Ahora lo hacemos en el mismo script también, ¿no? Listo, entonces voy a sacar la solución. Entonces, ¿quién es la solución? O de 45 y aquí voy a llamar a esa función f. ¿Cómo llamo a esa función f? Debo utilizar arroba. El arroba es para decirle en dónde va a evaluar. Y el nombre de la función, el nombre del script, en este caso, f. Arroba f. Y ya tenemos todo. Y aquí él nos va a botar la solución. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo formar el vector t. El vector t lo formamos de la misma forma como lo hicimos en el de Euler. T0, dos puntos, h, perdón, es T0, T0, dos puntos h, dos puntos tf. Y ahora le damos el que nos saque y. Entonces, ¿cómo sacamos y? Vamos a darle la función deval. Deval es para evaluar en la solución, en la ecuación diferencial, ¿sí? Esto representa valor de la ecuación diferencial, ¿no? Differential Equation Value. Deval. Y ahora, ¿en dónde voy a reemplazar ese y? Lo voy a reemplazar en sol. ¿Y qué voy a reemplazar en sol? El vector t. Esa es la forma de cómo lo voy a escribir. Deval, sol, t. Y eso me bota los yk que tenemos. ¿Y ahora qué hago? Repito lo mismo que hice en el método de Euler, la parte final. Ya que encontré el y, entonces ahora voy a graficar todo esto. Entonces aquí grafico la solución. Aquí el grid on, bueno, los nombres, y acá el valor de y evaluado en 3 es el y final. Y el valor exacto era este. Entonces ahora vamos a comparar con el valor exacto. Tomemos el h como lo habíamos tomado inicialmente, 0.5. Entonces ahora lo vamos a correr. Entonces miren, esta es la solución y comparen el valor de y de 3 con el valor exacto. Tenemos todas las cifras decimales son correctas. Es que lo que pasa es que el método de Runge-Kutta de cuarto orden trabaja con errores inferiores a 10 a la menos 12. O sea que ustedes pueden tener hasta 11 decimales correctos. ¿Sí? Entonces por eso es lo que vamos a optar por este método para resolverlo, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces ahora, hagamos el script, pero hagámoslo en un mismo script, coloquemos la función, ¿no? Lo que decían ustedes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, creo el nuevo script, pero ahora lo voy a definir el script como una función. ¿Sí? Entonces le voy a colocar de nombre solución ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Y entonces, ¿qué coloco? Voy a copiar lo mismo. Copio lo mismo de acá. Copio todo esto lo mismo, todo lo que está aquí. Lo copio acá. Y acá, al final, pego la otra función. Que es la función f. Este valor lo pego acá. ¿Sí? Lo único que hice fue coloqué los dos scripts en un solo, pero cada script lo he señalado como una función en MATLAB. ¿Y cómo guardamos este script? Con el nombre que le escribí acá, con este nombre. Entonces le damos guardar, ahí está el nombre por defecto, guardar,
Y ahora lo corremos. Y aquí tenemos la solución. Por lo general, uno lo que hace, acá en ecuaciones diferenciales, es este h, llevémoslo a un tamaño de paso más pequeño. Por ejemplo, le voy a colocar 0.01. Y en el plot, perdón, en el plot quito esto para que me dibuje línea continua, porque ya son muchos puntos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, esta es la gráfica del crecimiento poblacional, y acá tenemos el valor arrojado con el método numérico, y este era el valor exacto, ¿no? Que no tenemos error en el momento, tendríamos un error inferior a 10 a la menos 11.